Hola Dani, hola Delia. Sí, sí. Vamos a partir Hola. entonces. Hola a todos. Hola Hola, chiquillos. Vamos a orar al Señor y vamos a iniciar nuestro estudio. ¿Hay alguno que tenga petición de oración especial? ¿Algo que quisiera que estemos orando? No sé, no sé. Mira, yo sí. Yo, Felipe, te pido oración por mi hija que está en Estados Unidos ahora con su marido y sus 2 bebés, Ya. para que Dios los guarde de contagio, de enfermedad, de accidente, de lo que sea, que Dios los traiga con bien de vuelta. Llegan en 3 semanas, en 2 semanas más. Ya, buenísimo. ¿Ya? Eso. Ya, súper. ¿Alguna otra petición de oración que tenga? ¿No? Bien, vamos ahora entonces. ¿Sí? Dígame. Perdón, y que Dios guarde su casa, porque la casa está solita y yo la estoy cuidando. Voy A la distancia. de repente a cuidarla. Ah, ya. ¿Ya? Ya, buenísimo. Vamos a orar ahí para que el Señor proteja a los chiquillos. Bien, les pido que me acompañen en oración, entonces cerremos nuestros ojos para orar a nuestro Padre. Señor, en esta tarde te queremos agradecer, queremos glorificar tu nombre, santificar tu nombre, pedir que tu nombre sea muy alabado y reconocido en esta tarde. Queremos, Señor, reconocer que tú eres el único Dios verdadero, a quien nuestro corazón debe adoración, debe glorificación, exaltación. Te damos gracias, Señor, porque si estamos vivos este día es porque tú has manifestado misericordia, no solamente a nosotros, sino que al mundo entero. El hecho de que el sol brille, que la tierra siga funcionando, que tengamos aire en nuestros pulmones para respirar, Señor, todo eso muestra tu grandeza, tu poder, tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque es por tu misericordia que no hemos sido consumidos. Y también te damos gracias por esa bendición especial que nosotros, tus hijos, tenemos, que podemos llamarte Padre, que podemos clamar a ti sabiendo que tú escuchas nuestro clamor, que tú escuchas nuestras oraciones. Gracias porque eres Dios trascendente, ese Dios que es increíblemente poderoso, ese Dios que es eterno, que no tiene principio ni final, pero también eres ese Dios inmanente, ese Dios personal, ese Dios que se preocupa de su pueblo, que conoce a cada uno de sus hijos, que se relaciona con ellos. Por eso te damos gracias, Señor, porque nos das estos días para disfrutarlos, para estar vivos, para existir, pero también nos permites instancias como estas para buscar tu rostro, para aprender más de ti, para conocerte. Señor, en esta hora queremos darte gracias por tu palabra, gracias porque ella es la verdad y te agradecemos, Señor, que nos hayas dejado este testimonio de quién tú eres. Te agradecemos profundamente que tú nos concedas leerla, entenderla. Pero en esta hora, Señor, no queremos simplemente conocer tu palabra, sino que queremos creer tu palabra. Y para eso te pedimos a ti, Espíritu Santo, que tú nos enseñes, que tú traigas discernimiento a nuestro corazón y que traigas conocimiento de lo alto. Te pedimos sobre todo a ti, Espíritu Santo, porque tú eres quien puede iluminar nuestro entendimiento, hacernos comprender la palabra de Dios y que ella eche raíces profundas en nuestras vidas, que se transformen, Señor, en conductas que te glorifiquen. Señor, reconocemos que nosotros no tenemos la capacidad humana para entender tu palabra, porque no se puede entender, Señor, de manera carnal. Necesitamos un milagro de tu Santo Espíritu. Y yo oro para que en el nombre de Jesús tú nos concedas en esta tarde ser bendecidos por ti, animados por ti, fortalecidos por ti. Sobre todo oro, Señor, para que tu palabra nos santifique, pues tu palabra es la verdad, Señor. Santifícanos en ella, te lo pido en el nombre de Jesús. Te rogamos, Señor, para que tú animes los corazones de aquellos que quizás están desalentados, aquellos que quizás están luchando con el pecado, Señor, y están bordeando la frustración o la amargura. Tú traigas, Señor, renuevo. Sobre todo oro, Señor, para que tú traigas a nuestro corazón confort, un corazón saludable. Te rogamos que te lleves todas nuestras aflicciones, nuestras ansiedades, nuestras tristezas, Señor, los pensamientos intrusivos de la semana o del día. Los ponemos a tus pies y te pedimos que nos concedas preocuparnos de ti, enfocar nuestra mirada en ti. Sobre todo, Señor, que la luz de Cristo brille en nuestras vidas y que al leer estos pasajes y al conocer tu palabra puedas crecer nuestro amor por ti, Jesús. Te adoramos a ti, te reconocemos como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como aquel que dio su vida por nosotros y te agradecemos profundamente todo lo que has hecho por nuestras vidas. Te bendecimos, te alabamos, en tu nombre, Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Bien, bienvenidos, bienvenidas de nuevo, porque se van añadiendo de a poquito. Vamos a partir hoy día estudiando entonces los últimos versículos del capítulo 3 y vamos a seguir con el capítulo 4.
Porque estamos en un momento sumamente crítico en la vida de Moisés, ¿cierto? Estamos en el momento donde Dios se le ha mostrado, se le ha revelado, y donde Dios lo está comisionando para nada más y nada menos que una empresa totalmente sobrenatural, que es liberar al pueblo de Egipto. Y la semana pasada estuvimos mencionando acerca de esta revelación de parte de Dios y cómo es que Él se llama y se reconoce a sí mismo como el Yo Soy. Voy a pedir que alguno de ustedes lea, por favor, Isaías 43. Isaías 43, versículo 10 y 11. Yo lo tengo. Ya. ¿Puedes leerlo, por favor? Isaías 43, 10 y 11. Ya. Espérame, que ahí estaba buscando el teléfono. Ya, mira, dice 10 y 11 me dijiste, ¿verdad? Exacto. Ya, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ya. ¿Por qué he escogido partir con esta palabra? Porque de alguna manera esta es una reiteración, muchos de años después de que Dios le habló a Moisés, del mismo carácter de Dios. ¿Se dan cuenta cómo Dios se refiere a sí mismo? Él dice, yo soy, y fuera de mí no hay nadie. Entonces, cuando Dios se revela con el nombre de Yahweh, o Yahvé, que nosotros lo conocemos, ¿cierto? Jehová, Él está diciendo, soy Dios. Él está marcando su diferencia con toda la creación. De hecho, hay quienes podríamos pensar, a veces ilusamente, que cuando vemos a Dios y vemos al diablo, vemos como dos fuerzas opuestas iguales, ¿cierto? Hay veces que en la red, ¿cierto? En Facebook, qué sé yo, circulan esas como cadenas de comparte y para que Dios gane, no sé qué son, y aparece como Jesús haciendo un gallito con el diablo. No sé si lo han visto alguna vez, ¿cierto? Es como una metáfora, casi como que Jesús está a la misma altura del diablo, como si fuesen dos contrincantes, dos oponentes de igual fuerza y como que están ahí peleando, luchando. Pero la verdad es que ese es un problema de comprensión de quién es Dios. Porque cuando nosotros entendemos quién es Dios, entendemos que Él es diferente a todo lo creado. Y el diablo, que bien es un ser poderoso, es un ángel de los de mayor rango, y aunque se rebeló contra Dios, mantiene poder, es una creación más. Él está dentro de la cadena de la creación, distinto a Dios, porque Dios no ha sido creado. Él no fue formado, Él no tiene origen. Y cuando nosotros entendemos eso, entonces nos damos cuenta de que Él es diferente. Y de esa manera, desde esa diferencia, desde esa grandeza, es que Dios se revela al ser humano y se está revelando entonces a Moisés. Estuvimos viendo entonces la semana pasada que Dios se muestra desde la zarza ardiendo, desde ya un milagro, ¿cierto? Una evidencia física de que Él es diferente, y lo comisiona. Comisiona a Moisés desde la, podríamos decir, ¿cierto?, aburrida vida que llevaba como pastor de ovejas. Después de estar 40 años cuidando las ovejas de su suegro, él es llamado por Dios para ir a Egipto y llevar entonces a este lugar la palabra de Dios. Y la palabra era lo que nosotros habíamos visto ya el último versículo la semana pasada. ¿Quién puede leer el 18 del capítulo 3 para tenerlo ahí presente? ¿Leo, Feli? Sí, por favor. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y les diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Ya. ¿Se dan cuenta entonces que Moisés tenía una labor y su labor era chiquitita, podríamos decir? Era ir y ser vocero de Dios. Nada más y nada menos que eso, ¿cierto? Ir y hablar las palabras de Dios. Pero su mensaje era bien específico. Era, Dios nos ha visitado. Dios ha venido a encontrarnos y nos va a sacar de nuestra aflicción y nos va a llevar a adorarlo al desierto. Ese era entonces el desafío que Dios le estaba dando a Moisés, un desafío que claramente no es menor. Era ir ante la nación más poderosa de ese momento, hablarle al hombre más poderoso de esa nación y decirle que tenía que dejar ir a un pueblo al que ellos no querían dejar ir, porque era su mano de obra.
porque lo habían sometido entonces a su, por la fuerza, ¿cierto?, a su servicio. Eso es entonces lo que está pasando en este momento. Y hoy día vamos a terminar de ver el capítulo 3, los últimos versículos, del 19 al 22, y luego vamos a seguir con el relato del capítulo 4, que sucede en el mismo evento. Es decir, los dos pasajes son un mismo evento. ¿Quién podría leer el versículo 19 al 22? Ya yo leo. ¿Cualquiera? Ya, súper. Del 19 al 22. 19 al 22. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Ya. Entonces Dios está dando las órdenes, ¿cierto?, a Moisés. Le está diciendo, yo escuché el clamor de mi pueblo, así que tú anda y diles que yo he venido a visitarlos, a libertarlos. Pero posterior a eso, inmediatamente sigue dándole, ¿cómo decirlo?, como las instrucciones de lo que va a suceder. Entonces, el versículo 19 dice, yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pregunta, ¿qué atributo de Dios ustedes observan en este versículo? La omnisciencia. Perdón, más fuerte, ¿no se escuchó? Omnisciencia. Omnisciencia. ¿Qué significa eso? Que todo lo sabe. Que todo lo sabe, ya. ¿Por qué podemos ver la omnisciencia de Dios aquí, en el versículo 19? ¿En qué queda claro? En que él conoce lo que hay en el corazón de Faraón. Muy bien. Y no solo eso, sino que fíjense bien, conoce un evento futuro, algo que no ha sucedido, ¿cierto? ¿Alguna vez ustedes han pensado lo genial que sería vivir con este conocimiento futuro? Yo inmediatamente, no sé si alguno de ustedes vio la Volver al Futuro, ¿cierto? Es una película súper de culto, ya. Y lo primero que aparece ahí es que un chiquillo se roba una de esas revistas donde salían todos los resultados de los concursos de la lotería, entonces él se hizo millonario, porque tenía el conocimiento antes de que fueran los... Yo pienso que si yo supiera el futuro, ganaría el loto todos los días, porque estaría todo el tiempo consciente de lo que va a suceder. Es un gran poder, es un poder que realmente no corresponde a ningún ser humano. Nadie tiene el poder de poder prever lo que va a suceder a ciencia cierta. Es más, cuando el ser humano, no sé, dice lo que va a pasar, ¿cierto?, con el clima, siempre son proyecciones de lo que puede suceder a partir de los eventos pasados, de cómo ha sido la temperatura, cómo ha estado la presión atmosférica en el pasado, en el presente inmediato, pero son solo proyecciones. Nadie puede asegurar lo que verdaderamente va a ocurrir, excepto Dios. Además sería tremendo. Claro. Sería tremendamente estresante y complicado, porque se ha visto hasta en las películas la gente que puede tener o dirigir el futuro, al final siempre terminan mal. Nosotros no estamos hechos para eso. Sí, incluso en la fantasía, sí, es verdad, es verdad. Creo que tendría repercusiones terribles para nosotros. De hecho, no sé si sabían, pero nadie de los brujos que se adjudican el saber el futuro predijo que este iba a ser un año de pandemia, o nadie. De hecho, uno ve los brujos que lo invitaron al matinal, ¿cierto? Por ahí por diciembre, enero, la típica numerología, qué sé yo, era como viaja, este es el año de concretar proyectos. ¡Nada que ver, po! O sea, fallaron rotundamente. No se puede. Entonces, acá vemos nosotros que Dios está anticipando a Moisés, y esta anticipación es bastante específica. ¿Qué más le dice aparte de que Moisés no va a dejarlos ir? O sea, que Faraón no va a dejarlos ir, en el versículo 19. Sino por mano fuerte. Ya, ¿qué significa esa expresión? Sino por mano fuerte. Va a luchar, porque va a haber
confrontación entre lo que está mandado a hacer y lo que Faraón quiere hacer o va a hacer. Muy bien. Ahora, ¿qué implica que alguien haga algo por mano fuerte? Le va a hacer la guerra, le va a hacer la contra al faraón, que va a ser Dios. Exacto. Es decir, Dios le está diciendo, yo conozco el corazón de Faraón, sé que él no está ni siquiera remotamente interesado en dejar ir a este pueblo, entonces yo voy a actuar sobre él, y cuando dice con mano fuerte, está diciendo que va a actuar entonces con juicio. ¿Ya? Ahora, esto a nosotros nos puede sonar, ¿cierto? Pasar por alto y lo podemos organizar y ver y podemos decir, wow, igual fuerte. Pero pensemos lo que significa que Dios haga caer su mano poderosa sobre una persona. ¿Lo han pensado? ¿Lo han reflexionado? Sí, terrible. Que el Dios creador que sostiene el mundo en sus manos diga, yo con mi mano fuerte voy a forzar que algo suceda. Es potente. Porque entonces lo que Dios está anticipando es que va a haber un despliegue de su poder, pero esto tiene consecuencias. Que Dios muestre su poder implica que el ser humano sufre las repercusiones de ese poder. Que el ser humano se mantenga rebelde ante Dios y que Dios tenga que quebrar el orgullo del ser humano es algo muy potente. Porque entonces acá Dios está anticipando juicio. ¿Ya? Y el juicio de Dios no es chiste, no es divertido, no es cosa poca. No, terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Eso dice la misma palabra. Entonces, acá lo que Dios está diciendo, sí, dígame. Ahí uno se da cuenta lo poco que somos, como te dijera, lo débil que somos, lo frágil que somos, lo nada que somos. Exactamente. De hecho, el ser humano tiende a tener una perspectiva de sí mismo muy ilusoria, una ilusión y una fantasía respecto del control y del poder. A veces pensamos que porque gobernamos ciertas cosas, manejamos ciertos recursos, porque tenemos cierta influencia en nuestro alrededor, nos creemos o nos pensamos poderosos. ¿Y quién más poderoso en ese momento que Faraón? Alguien que podía hacer así con los dedos y alguien perdía la cabeza. Alguien iba a parar a la cárcel. ¿Se acuerdan del panadero y el copero? Sí. Eran restituidos y el otro era asesinado, y da lo mismo. ¿Y quién le va a pedir cuentas a ese ser poderoso? Bueno, nadie. Hay alguien que tiene poder por sobre cualquier poderoso de esta tierra, y ese es nuestro Dios. Entonces, lo que Dios está diciendo a Moisés, si bien lo dice en un versículo chiquitito y pareciera ser cierto que es como algo pequeño, la anécdota dentro de su mandato, en realidad es muy fuerte, porque Dios le está diciendo, tú vas a ir y tú vas a decirle a Faraón, deja ir al pueblo, y él no te va a decir que sí. Es como que lo está mandando a una empresa que ya está fallida, por decirlo de alguna manera. Lo está enviando a fallar, a fracasar, entre comillas. Pero porque el plan de Dios no es simplemente que Faraón deje ir al pueblo. El plan de Dios es también vestirse de gloria. Es mostrarse majestuoso ante esta nación que es muy idólatra. Y Dios le está diciendo eso a Moisés. Yo voy a forzar a Faraón. Yo voy a forzar su corazón. Con mi mano poderosa voy a cambiar su voluntad. Entonces, lo que nosotros podemos prever acá es que lo que Dios va a hacer es muy tremendo. Y va a llegar al punto donde Faraón, el hombre más poderoso de ese imperio, va a tener que doblegarse ante la voluntad de Dios. Porque no importa qué tan duro sea el corazón humano, la verdad es que ninguno de nosotros puede ofrecer resistencia a los planes de Dios. No importa cuántos recursos tengamos, no importa cuánto poder ostentemos, no importa cuánto nosotros creamos que somos capaces de tener, nosotros no somos un obstáculo para Dios. No lo somos. Entonces, lo que Dios está diciendo acá a Moisés es súper fuerte. ¿Qué dice el versículo 20? Dice, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él,
y entonces os dejará ir. Ya. Fíjense la palabra clave aquí, clave para mí, ahora puede ser alguna otra palabra clave para ustedes, pero clave para mí, heriré. Mm. ¿Qué significa herir? Dañar. Causar un daño. Causar un daño. Lo va a hacer O sea, sufrir. hacer sufrir, hacer doler, afligir, podríamos decir, ¿cierto? Infligir daño. Ujú. Entonces, acá tenemos que ver que la forma en que Dios se está aproximando a Egipto es una forma que nosotros podríamos catalogar como, entre comillas, negativa. Porque yo podría ir a Egipto, Dios podría ir a Egipto, ¿cierto? Y mostrar sus maravillas, pero de manera, entre comillas, como positiva. ¿Cómo sería mostrar de manera positiva las maravillas de Dios, entre comillas? ¿Cómo sería eso? ¿Se lo imaginan? Haciendo milagros, salvando gente, ayudando a la gente más necesitada, o dándole Muy más bien, todavía. exacto. Como la del Sin pastor, sí, dolor. que era puro chamullo, ¿cierto? Pero era como hacer llover oro, ¿cierto? ¿Se imagina? Que llegara Moisés y empezara, ¿cierto? Con su varita no sé, a hacer cosas y que empezara a llover oro, o que empezaran a sanar los muertos, que resucitaran las momias de Egipto, de repente que resucitara José ahí, ¿cierto? Los huesos de José. Uno podría pensar, bueno, eso también es mostrar la maravilla de Dios, pero entre comillas, de manera positiva, es decir, con milagros que son atractivos para el ser humano. Pero Dios acá no va en son de hacer maravillas que conviertan el corazón, va en son de juicio. Él ha decidido mostrar sus maravillas, pero herir esta tierra. Pregunta, ¿por qué creen ustedes que Dios va con juicio a Egipto? Yo no voy a responder la pregunta, voy a decir que en el chat te saludo Nelson, por si acaso. Ay, hola, cuñado, ¿cómo estás? Bienvenido. Ya, ahora sí. Ya, pero conteste la pregunta, pues, Elías. ¿Por qué Dios va con juicio a Egipto? O sea, uno podría decir como que es una venganza en el fondo por todo el sufrimiento que ha tenido Israel, pero no sé, pues yo creo que no. O sea, yo no veo a Dios como un Dios de venganza, sí lo veo como justo. Y sí lo veo como un Dios que se puede enojar, pero es una ira perfecta. ¿Y creéis que acá estaría obrando desde la imperfección, si fuese a raíz de los pecados de Egipto? No, o sea, Dios que no puede actuar imperfectamente, pero a lo que me refiero es que, claro, pues es un juicio y es un juicio divino y justo. Pero Ya. no sé si es por sobre los pecados de Egipto o por otro motivo. Yo creo que sí. ¿Ya? ¿Los demás qué piensan? No, ¿Por qué Felipe, Dios va con juicio? yo creo que como Dios conoce el corazón de Faraón y conoce la rebeldía de su corazón, que por eso va a hacer juicio, para que sea evidente para para todo el pueblo de Israel y para todo Egipto la grandeza y el poder de Dios, la justicia de Dios. Muy bien. Yo ¿Qué creo más? que es porque no hay otra forma por el corazón incrédulo del corazón duro de los egipcios incrédulos. Es como la forma que Dios va a mostrar su poder en ellos, porque de otra manera no habría cambio, porque Él en realidad usó varias cosas y no hubo cambio. Entonces, finalmente tuvo que como morir, ¿verdad? El hijo de Faraón para que él recapacitara, como para que él, pero en el fondo, como Dios tiene poder, en el fondo todo eso lo hizo el Señor, para mostrar su poder. Ya, muy bien. ¿Alguna otra idea Oye, de los demás? ¿Han pensado en esto? perdón, Yo creo antes que que él tú, reconoce. a raíz de lo que dijo la Marce, yo creo que también para dejar un testimonio a todas las generaciones futuras del poder de Dios, o sea, porque está escrito en la Biblia. Muy bien, sí. ¿Qué decías, Giselle? Yo decía que Gisela. yo decía que el reconocer a Dios como Señor y Salvador, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, para algunos corazones, cuando están duros, necesita sufrimiento. El sufrimiento es parte de la creación de Dios también.
y en realidad a veces lo amerita para poder arrodillarse ante Él y reconocerlo como Dios. Es que el ¿Ya? sufrimiento no es algo malo frente a, digamos, a la grandeza de Dios. Se necesita como de repente sufrir para poder entender lo que Él quiere para nosotros. Y Ya, frente al faraón, comprendo. obviamente que como refleja el modelo de un hombre lleno de poder, lleno de fama, lleno de seguidores y todo, endiosado, por decirlo así, se Exacto, necesita. Dios sabe. Esa es Ya, mi opinión, mi comentario. muy bien. ¿Quién podría leer Éxodo 25? En el mismo capítulo, o sea, en el mismo libro, unos capítulos más adelante. Éxodo 25. Ya, aquí lo tengo. Ya, lee por favor. El medio spoiler. 25. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, y visto la maldad de los padres. Sí, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ya. Sí. ¿Qué significa que Dios visite la maldad de los padres a los hijos hasta la cuarta generación? ¿De qué está hablando Dios ahí? De su ¿Cómo leen ese justicia, pasaje? Y hay una ¿En qué consecuencia. sentido? ¿Puedes explicarlo, Pablo? pues pensando en que él no deja, digamos, sin castigo al culpable y que de repente pareciera que en este mundo donde hay ciertas cosas que pues no pasa nada y que no le son gratas a Dios, pareciera que él está ausente o que, no sé, se hace loco con el pecado y no es eso, o sea, sino que está pendiente y que retribuye, ¿no? Muy bien, exactamente. De Pero- hecho, cuando nosotros leemos estos pasajes, nosotros tenemos que tener presente que el carácter de Dios es un carácter inmutable. Eso significa que no hay variación nunca en el tiempo. Pueden pasar 10 años, 100 años, 1000 años o 10.000 años y Dios sigue siendo el mismo. Eso significa que sus maneras son las mismas, sus acciones son las mismas, sus motivaciones son las mismas. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios está anunciando a Moisés que él va con juicio a Egipto, nosotros tenemos que entender que el juicio de Dios nunca es desproporcionado con respecto al pecado cometido. ¿Sí? Entonces, lo que Dios va a hacer, ¿sí, perdona? Perdón, pero con eso querría decir entonces de que, por ejemplo, una persona que peca va a recibir, por decir así, el castigo, entre comillas, ¿verdad? Sino que lo va a recibir la tercera generación de esa persona. ¿A eso se refiere o no? Quiere decir que las consecuencias de los pecados de los padres alcanzan a los hijos. Eso es lo que está explicando. Ya, pero no quiere Exacto. decir que, por ejemplo, que, no sé, pues el pecado de alguien sea pagado por un hijo, por decir, o un nieto, porque como que me queda, como que no me queda claro, porque entiendo eso que tú dices, porque eso es lo que yo también entiendo, de que las consecuencias pueden llegar, ¿verdad?, hasta la tercera, cuarta generación, pero eso no significa que por la culpa, por decir, de, no sé, pues de una persona X, otra tenga que pagar. ¿Es lo mismo o no? Es lo mismo. Ya. Sí, es lo mismo. Es como Es lo decir, esta persona no va a recibir, se lava las manos y resulta que el que recibe, no sé, pues el nieto, por decir. No, Ah, ya, es que no funciona así. Ya, Lo que Dios está mostrando es que el pecado tiene consecuencias generacionales y que Ya. cuando Él, porque lo tenemos que ver en un contexto donde Dios le está advirtiendo a su pueblo a no adorar ídolos. En el Éxodo 25, que es lo que acaba de leer Elías, Dios está dando los 10 mandamientos y le está explicando por qué estos mandamientos son tan importantes de que sean guardados. Porque existe una consecuencia en nuestras acciones pecaminosas. Sí. Y cuando Dios habla de la idolatría, entonces está hablando que las consecuencias de la idolatría van a afectar a toda nuestra descendencia, ¿ya? Eso no quiere decir que, por ejemplo, vamos a poner, mi papá robó un banco, entonces yo voy a la cárcel por ese robo. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que la influencia de la idolatría necesariamente va a afectar nuestra descendencia.
y nosotros vamos a exponerlos a juicio de Dios. Ya. ¿Se entiende? Sí. Dígame. ¿Eso también es aplicable para ahora? ¿O eso es en la antigüedad, antes de que viniera Cristo? Es aplicable en la medida en que, voy a explicar, cuando Dios habla acerca del pecado en el Antiguo Testamento, habla de que el pecado debía ser castigado, pero Dios mostró una manera en que ese pecado era castigado, y para eso Dios no solamente cuando formó a Israel le dio la ley, sino que también le dio los sacrificios. Los sacrificios era la manera en que Dios instruyó a su pueblo con respecto a la carga del pecado y la culpa del pecado. Entonces, si nosotros hubiésemos vivido en el pueblo de Israel en ese tiempo, incluso cuando ellos estaban en el desierto, habríamos tenido todos olor a holocausto constante, olor a asado constante. ¿Por qué? Porque ellos sacrificaban todos los días animales por el pecado del pueblo. Imagínense que todo el tiempo había un sacrificio en donde moría una víctima por los pecados cometidos por el pueblo. Eso es lo que se hacía constantemente. Porque lo que Dios estaba haciendo era mostrarle al pueblo la seriedad del pecado y mostrarle lo terrible del pecado en la consecuencia, que es la muerte. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros no pagamos el costo o el precio, ¿cierto?, del pecado. El castigo de nuestro pecado fue cargado en Cristo. Entonces yo ya no me hago acreedor de la muerte, por decirlo de alguna forma. Yo ya no estoy penalizado a la muerte, no estoy condenado a la muerte porque el castigo fue sobre Cristo en la cruz. Eso es lo que Jesucristo hizo, expió mi culpa. Mi pecado lo llevó Él y mi culpa la pagó Él. Pero eso no significa que Dios no nos conceda en nuestras vidas vivir las consecuencias temporales del pecado. ¿Para qué? Para que nuestra alma sea salvada. Entonces las consecuencias del pecado son instructivas, son disciplinarias de parte de Dios, pero en ningún caso son punitivas, porque la culpa la pagó Cristo. Entonces, para contestar la pregunta de Javier, efectivamente, si ahora un papá, un dueño de casa peca contra Dios, él va a afectar irremediablemente a su familia. Y eso es bíblico porque él está en un rol de autoridad. Si nuestro presidente peca, él afecta a nuestra nación porque está en un rol de autoridad. Cuando el pueblo de Israel, cuando David era rey de Israel, él pecó contra Dios. Dios le dijo, ustedes no se les ocurra censar al pueblo. Censar es lo que nosotros hacemos hoy día, como contar cuántas personas hay, cuántos caballos hay. Él censó al pueblo y dice que Dios se enojó. ¿Por qué? Porque la actitud de censar era una actitud de egolatría, era una actitud de idolatría, de pensar que el pueblo es maravilloso, el pueblo es grande, tenemos todo esto. Entonces, a Dios le desagradó la actitud. Y Dios castigó a David, pero lo castigó matando al pueblo. Yo no podía pensar, ¿pero cómo? Si pecó David y murió el pueblo. Claro, porque él estaba en un rol de representante del pueblo. Entonces, su rol afecta a los, entre comillas, inocentes. Si un pastor de una iglesia peca, afecta a su congregación. Y uno podría decir, ¿pero qué culpa tiene la oveja? Bueno, porque Dios obra de una manera jerárquica y responsabiliza de manera jerárquica también. Cuando el ser humano pecó en el huerto del Edén, Dios también castigó la tierra y maldijo la tierra. Y uno decía, ¿pero por qué la tierra? ¿Qué culpa tenía la tierra? ¿Qué culpa tienen los animales? Bueno, porque el hombre estaba en posición de responsabilidad. Y su pecado afectó a todo aquello que venía abajo en su cadena de mando. Por eso cuando Dios dice que nosotros no pequemos, Dios lo dice en serio, porque nosotros tenemos la capacidad de bendecir a otros o de maldecir a otros. Tenemos la capacidad de ser luz o tenemos la capacidad de ser tropiezo. Nuestra vida afecta y nuestra vida en el cuerpo afecta. Por eso Dios nos llama a discernir que somos parte del cuerpo de Cristo, a entendernos parte de la comunidad, a entender que nos pertenecemos unos a otros para que nos bendigamos y para que no nos maldigamos, para entender que los padres pueden ocasionar bendición para sus hijos o maldición para sus hijos. Ahora, gracias a Dios, que Dios rompe también, de alguna manera, nuestras necedades, nuestras estupideces, y hay redención en Él, hay perdón de pecado, hay restauración, porque eso también es hermoso reconocerlo. Pero no podemos negar esta realidad y no debemos dejar de predicarla para que tomemos en serio el pecado, para que no juguemos con el pecado, para que no nos relajemos con el pecado.
¿Alguna ¿puedo, duda, pregunta? ¿Sí? sí, ¿puedo decir algo? Diga. Cuando Noé bajó del arca, sabemos que Dios destruyó esa creación, la anterior a Noé. Y una vez Exacto. que ellos descienden del arca, lo primero que hace Noé es presentar sacrificio. Porque da la impresión como que Dios es muy injusto con Egipto. Porque todas las naciones que después de Noé se formaron, tenían el conocimiento de Dios. Pero ellos deliberadamente abandonaron a Dios. Y Dios tardó mucho tiempo en ejecutar juicios sobre esas naciones. ¿Cómo lo va a pasar, por ejemplo, con los cananeos? Cuando Dios le vaya a entregar la tierra a su pueblo, a Israel, esa nación entra en juicio, en los cananeos, porque ellos usurparon esas tierras en un momento, y Dios le había dado mucho tiempo, tal cual a los egipcios y a todas las naciones, para que se arrepintieran, pero ellos nunca se arrepintieron. O sea, que aunque después instituye Dios la ley ceremonial en Israel, que era sacrificar esos animales, ya desde Noé ya se presentaban sacrificios. Por eso que Abraham presentó sacrificios al Señor. Y así Desde vemos Abel, de que, hecho. Desde Abel, ¿te acuerdas? Desde Abel. sí, pero digamos que eso nunca se perdió. En la historia, ese fue un proceso con el cual los hombres podían acercarse a Dios. Pero el hombre, cuando persiste en pecar, la mano de Dios cae. Es verdad que Él es clemente, es misericordioso, es tardo para la ira, es grande en misericordia. Pero aún así, cuando uno persiste en pecar, persiste en hacer lo malo delante del Señor, desgraciadamente trae mucho dolor, no solamente a la vida de uno, sino a las generaciones posteriores. Por eso que cuando Israel sacrifica 70 sacrificios en un momento de su historia. Y los sacrifica por todas las naciones que habían en ese momento en la tierra. Porque Dios siempre ha querido que el hombre se acerque a Él, pero el hombre ha persistido en su pecado. Por lo tanto, cuando Dios ejecuta su juicio, no es porque Dios le tenga mal a los egipcios. O sea, Dios está enojado con el hombre por causa del pecado, pero siempre Él le hizo ver la solución al pecado. Y nosotros nos podemos dar cuenta que Dios ha sido muy bueno con nosotros, así como lo fue con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel va a humillarse, pero no así los egipcios. Incluso parte de los egipcios se van a humillar y van a salir con Israel después. Pero aquí vemos que los juicios vienen porque ese líder político no tenía en cuenta a Dios. Ese hombre se creía superior a Dios, como pasa hoy día con todas las naciones. Todas las naciones le han dado la espalda a la ley moral de Dios, y las naciones reciben consecuencias, y las consecuencias nos afectan a todos, incluyendo a nosotros los hijos de Dios. Por eso que debemos ser muy cuidadosos, porque el Señor dice que debemos temer a aquel que puede destruir nuestro cuerpo y echar nuestra alma en el infierno. Y no es el diablo, yo antes creía que era el diablo, es Dios mismo. Por lo tanto, esto que nos haga a nosotros, y a mí principalmente, me hace reflexionar, que al Dios que yo sirvo no es broma. A este Dios yo no le puedo dar la espalda así porque sí nomás. Porque es un Dios que ha tenido misericordia de mi vida, y nosotros los que hemos recibido esta luz, que es tan maravillosa. Eso. Súper. Efectivamente, entonces, como compartía mi mamá ahí al final de sus palabras, efectivamente nosotros debemos entender que los juicios de Dios siempre son a la altura de la expectativa, podríamos decir, o a la altura de los pecados del ser humano. Y a lo largo de la historia nosotros hemos visto muchos juicios parciales de parte de Dios. En la Escritura están mostrados, ¿cierto?, como la destrucción de Sodoma y Gomorra, podríamos ver también el exilio de Caín, ¿cierto?, un juicio parcial a su vida. Podríamos verlo en el diluvio, donde Dios erradicó totalmente una creación, y lo hemos visto también más adelante en la Escritura, cuando Dios conforma a este pueblo, al pueblo de Israel. Dios también hace juicio contra ellos, trayendo naciones para que los destruyeran. Dios usaba a otras naciones y usaba la guerra como una forma de disciplina contra su pueblo.
Entonces, es como muy parecido a lo que decía Gisela delante, es como de alguna forma el sufrimiento en las manos de Dios es correctivo. Es una de las maneras que Dios adjudica de enseñar en nuestro corazón sometimiento, temor reverente. Ahora, lo que Dios va a hacer con dependencia de Dios, lo que Dios va a hacer con Egipto en este momento, no solamente es sacar al pueblo de Israel, sino que es enseñarles una lección. Y Dios se va a encargar en cada una de sus plagas mostrar la superioridad de Dios frente a todos sus ídolos. Y también castigar la maldad de los egipcios. Porque lo que los egipcios hicieron cuando ellos mataron a todos estos bebés es verdaderamente un genocidio. Y uno dice, qué terrible, cómo Dios permitiría que eso ocurriera y que no pase nada. Bueno, sí pasa. Porque Dios tiene, entonces, el poder para traer juicio y castigar a las naciones que cometen juicio. Ahora, nosotros lo llevamos a la actualidad y nosotros tenemos, ¿cierto?, la gracia de Dios, tenemos el Evangelio, tenemos la cruz de Cristo, y nosotros pensamos como que Dios se ablandó, ¿no? Y de repente tenemos esa sensación como que, uy, qué suerte que nací ahora y no nací en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento me hubiesen llegado piedras porque era rebelde a mi papá, me hubiesen echado a la quema porque leía el horóscopo, no sé. Todo lo que el Antiguo Testamento establece, que es como súper rudo y radical, pareciera ser que cambió. Pero no es así. Lo que pasa es que Jesucristo se puso al medio entre nuestro castigo y Dios. ¿Se entiende? Dios castigó el pecado con la misma rudeza, con la misma radicalidad con la que está castigando el pecado de Egipto. Solo que no lo castigó en nosotros, lo castigó en Jesús. Hay un inocente que cargó con nosotros y que sufrió física, emocional y espiritualmente lo que nos correspondía sufrir a nosotros. Ahora, todo aquel que no está bajo el sacrificio de Cristo, es decir, que no ha creído y no ha depositado su confianza en Él, va a recibir el castigo de la maldad, de su propia maldad. Y eso es terrible. Y por eso cuando uno lee el Apocalipsis, a uno se le paran los pelos porque uno dice, ¿cómo Dios va a hacer todas esas cosas? Lo más suave que pasa es que caiga una estrella y que echa a perder el mar. Eso es lo más suave que pasa en el Apocalipsis. Todo lo demás es terrible. Dice que los ricos, ahora ustedes imagínense los ricos de este mundo, porque de repente uno piensa en los ricos, pero piensen en los ricos de este mundo, en las Kardashian, piensen en Bill Gates, piensen en Piñera y todo el esplendor que ellos tienen. Dice que los ricos van a desear que los montes le caigan encima. O sea, que ojalá que me aplaste esta piedra, porque es muy terrible lo que está pasando. Donde la plata no va a servir de nada, donde los lujos, donde si tienes un Lamborghini o si tienes un Mercedes-Benz, da lo mismo, porque está quemándose la tierra, está transformándose, la ira de Dios está cayendo. Eso es lo que viene. Entonces nosotros no pensemos que el Dios de juicio cambió, porque Dios es Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Y Él nunca traiciona su naturaleza. No es que con Cristo vino el amor de Dios, que antes era solamente juicio al pecado. No, conviven estas dos naturalezas, la justicia, la santidad y el amor. Dígame, Gisela. Cuando tú describes, digamos, cómo es el Señor, cómo es Dios, es un Dios con carácter. Yo creo que siempre como que se malentiende que es un Dios de amor y que es bueno y que sí, Él es bueno, misericordioso, bondadoso, es omnipotente, todo, pero es un Dios con carácter. Él tiene carácter. Y algo que a Él, si nosotros no lo reconocemos, ese carácter se revela. O sea, uno tiende a rebelarse contra Él porque no lo reconoce y lo piensa como que es bonito, como que es un Dios bonito nomás. No sé si es que se explica un poco lo que... Sí, de pero hecho, Él es justo. Y eso Él lo refleja en su carácter, su justicia. Y esa justicia y ese amor al cual hay que ser, como se llama, reverente a Él, a la justicia de Él hay que tenerle temor y temblor, porque Él lo ha dicho y lo dice. Y Él en tu corazón lo revela así. Por eso que hablando del pecado mismo, Él te crea conciencia de pecado. Es imposible de que un ser humano que nació para pecar, porque nosotros lo único que hacemos es pecar, si no conoce a Dios, no tenga la conciencia de pecado y
arrepentimiento. Eso lo hace el Señor nomás en uno. Uno no lo puede hacer por uno mismo. Exactamente. Es la única forma. O sea, entonces, entregándose a Él es la única forma en la cual uno puede tener esa conciencia. De lo contrario, es imposible, porque nosotros somos incapaces de eso. Exactamente. ¿Verdad lo que De dice? hecho, El ser humano siempre se justifica del pecado. Siempre se justifica de lo malo que hace. Y siempre encuentra que lo que hace no es tanto. No es tanto, no. En todo sentido, yo hablo como persona en todo aspecto. Como papá, como abuelo, como tío, como vecino, como lo que sea. Siempre el ser humano se justifica de lo que hace. Y la verdad es que Para el Señor. tú decías delante que Dios tiene carácter y que es castigador, como dijiste delante, era otra palabra que usaste. Fuego consumidor. Sí, claro. Pero hablabas de la disciplina. En realidad, por eso Dios dejó establecida la disciplina. Si la disciplina no es mala, depende cómo se dé, pero no es mala, es lo correcto, porque si no Dios no lo habría dejado establecido. Y Él lo hace, de una manera mucho más grande, por supuesto, mucho más, tal vez, a nuestros ojos violenta, pero es lo que el ser humano necesita muchas veces. Sí, porque acá lo que Dios va a hacer con Egipto no va a ser disciplinarlo. No, ¿ya? Porque Dios disciplina a sus hijos. Sí, por castigo. Él va a castigar a Egipto. Claro. ¿Se entiende? Entonces, ahí hay una diferencia potente. Porque cuando Dios, por ejemplo, disciplina a Elías, supongamos, Elías solo es un ejemplo, cualquier coincidencia es solamente, cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Supongamos que Elías ha estado pecando contra el Señor constantemente, y Dios le dice, supongamos que Elías es ladroncito, ¿ya? Entonces, a Elías le gusta robarse los vueltos de los papás, partió así, después, no sé, empezó a encontrar plata por ahí, la empezó a sacar, después empezó a mentir quizás, y ya ha ido escalando el pecado. Pero Elías es hijo de Dios. Y Dios ve el pecado en Elías y quiere extirpar ese pecado, quiere limpiar ese pecado de Elías. Dios va a disciplinar a Elías, pero su disciplina tiene un propósito que es transformador. ¿Se entiende? Entonces Dios no va a eliminar a Elías, Dios no va a matar a Elías, Dios no va a desechar a Elías, ni Elías deja de ser su hijo, sino que Dios va a tratar con él, y tratar con él, y tratar con él. ¿Cómo? Bueno, ahí Dios es multiforme, es creativo, y créanme que Dios es ingenioso para enseñarnos las lecciones que tiene que enseñarnos de la manera que tiene que enseñarlos. Y nuestro corazón va a ceder a Dios, porque ese es Dios. Pero supongamos que está Pedrito, y aquí no hay ningún Pedrito. Y Pedrito es ladrón, igual que como era Elías. Elías supuestamente, no es verdaderamente Elías el ladrón, pero era ladrón Pedrito. Dios a Pedro no lo va a disciplinar. Pedro va a cosechar probablemente en su vida algunas malas decisiones y va a cosechar el fruto de su pecado, pero Dios a Pedro lo va a castigar por su pecado. Como Pedro no es hijo de Dios, el juicio de su pecado cae sobre él. Y el principal juicio es la muerte eterna. Es decir, Dios lo hace responsable por su pecado. A nosotros Dios no nos hace responsables, porque a quien responsabilizó es a Jesús. Nuestro pecado cayó sobre él y nuestro juicio sobre él. Esa es la diferencia, entonces, entre el castigo de Dios y la disciplina de Dios. La disciplina es para los hijos, es exclusiva para los hijos de Dios. Y es una disciplina cuyo propósito es nuestra enseñanza, nuestro crecimiento espiritual. Por eso Dios dice, disciplina es igual a prueba. Porque la prueba lo que hace es mostrar lo que hay en nuestro corazón y forjar nuestra fe. Cuando uno lee en Santiago, dice, bienaventurado el varón que resiste la prueba, que resiste la tentación. Son sinónimos, tentación, prueba, para nosotros son maneras en las que Dios va probando nuestro corazón. Y si fallamos, Dios disciplina, pero porque somos hijos de Dios. Ahora Dios a Egipto lo va a castigar por sus pecados. Y es un juicio parcial, pero es un juicio potente de parte de Dios, que también trae gloria a Dios. Porque como bien decía la Gisela,
nosotros tendemos a entender, yo entiendo el concepto, Dios es un Dios con carácter, claro, porque nosotros entendemos, ¿cierto?, como la falta de carácter en alguien, muestra alguien pusilánime, alguien que puede ser pasado a llevar. Y me acordaba cuando Gisela hablaba como este personaje de los Simpsons, ¿cómo se llama este perfectirijillo? ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan de él? El Flanders, ¿cierto? Que es como el ridículo. Es como el canuto, entre comillas, ¿cierto? El cristianito, pero es ridículo, porque todos se ríen de él, porque todos le hacen lesa, porque todos bromean a costa de él, y él parece ser que no se da cuenta, como que no tiene carácter para defenderse. Y a veces hemos disminuido el concepto de cristiano a eso, y pensamos que ese es Dios. Pero Dios no es alguien que se pueda ir a jugar. Yo no puedo presentarme ante Dios y pretender engañarlo, o pretender jugármela con él como si fuera alguien a quien yo puedo engañar, hacer triquiñuelas, a quien puedo estafar. Dios es diferente a nosotros, y Él mantiene su estado de gloria y su estado majestuoso, y nos recuerda en sucesos como estos que Él no es como nosotros. ¿Puedo decir Él algo? debe ser temido. Claro que sí, Ale, por supuesto. Que todo esto igual me hace recordar cómo nosotros vemos a Jesús y cómo las personas que no lo conocen también lo ven a veces, que es como alguien buenito. En los dibujos siempre lo muestran como alguien tan como indefenso, no sé, inofensivo, esa palabra que quería decir. Pero uno conoce a Jesús en la Biblia y sabe que Jesús no era así. Jesús con los que hablaba les decía hipócritas, o cuando tira las mesas y destruye todo lo que tenían en el templo y todo eso, a la gente se le olvida y a nosotros a veces también. Entonces, esta conversación también me hacía recordar eso. Súper, muy bien. Entonces, Dios va a ir a Egipto con juicio, y se lo está anticipando a Moisés. Le está diciendo, Faraón no te va a dejar ir cuando tú le digas, pero yo me voy a encargar con mis maravillas de herir a Egipto hasta que te deje ir. ¿Qué dice versículos 21 y 22? Cualquiera de ustedes puede leerlo. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá a cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos, vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Ya. ¿Qué le está anticipando Dios ahora? Porque ya le ha anticipado una cosa. Faraón va a decir que no, y Dios lo va a forzar a decir que sí. ¿Cuál es la segunda anticipación, por decirlo de alguna manera? El segundo evento futuro. Que les va a dar gracia con los egipcios. Que no se van a ir con las manos vacías. Muy bien. Claro, ¿cómo? Dios Dios también va a recompensar el trabajo el abuso podríamos decir, que ellos sufrieron durante tanto tiempo. Dios les va a pagar. Y eso es maravilloso, que Dios es pagador. Dios Excelente. es pagador. Él les va a pagar lo que ellos hicieron, usufructo de sus vidas. Eso. Muy bien. Probablemente el pueblo de Israel nunca va a ser ¿cuál es la palabra cuando alguien recibe una paga por... ¿Remuneración? No, no es remuneración la palabra, pero es esta palabra como de la restitución. Sí. Probablemente el pueblo de Israel nunca va a recibir la compensación, la retribución, la restitución de todos los años trabajando como esclavos. Probablemente nunca evidentemente nunca van a recuperar todas las vidas que se perdieron en la esclavitud, porque piensen ustedes, cuántas personas normalmente pueden haber muerto, ¿cierto?, bajo el látigo, bajo la carga pesada. No es chiste eso. Evidentemente, este pueblo sufrió a manos de Egipto. Entonces Dios, fíjense bien, no solo los va a rescatar, que ya de por sí, ¿cierto?, es una tremenda bendición, porque es sacarlos de la esclavitud. Pero Dios ha pensado en tal manera que Él dice,
yo voy a poner gracia a este pueblo. O sea, voy a hacer algo increíble. Es que no solo los voy a sacar así como están, como esclavos, vestidos con sus harapos de esclavos. Dios dice que los va a dar las riquezas de Egipto. Sí. O sea, de alguna manera sobrenatural, Dios iba a provocar que los egipcios le dieran sus riquezas a este pueblo cuando se fuera. Dios no los saca como meros esclavos, sino que los saca con riquezas de Egipto. Abundancia. Con abundancia. Sí. Entonces acá nosotros nos vamos a dar cuenta de que nuestro Dios es un Dios tan bueno con sus hijos que va a dar vuelta a la situación. El que era esclavo ahora va a ser libre. El que era pobre ahora va a ser rico. Dios hará una gran liberación con este pueblo y eso le está anunciando a este Moisés. Le está diciendo, yo me fijé que este pueblo ha sufrido abusos. Me fijé que ustedes están pobres, que ustedes están pasando necesidad y no crean que para mí esto no es importante, no crean que para mí esto pasó inadvertido, que yo no me di cuenta o que no me importó. Cuando salgan de Egipto, van a salir con todas las riquezas de Egipto, porque yo voy a poner gracia en ustedes. Hasta sus hijos van a salir bien vestidos, con alhajas, con oro, con plata. O sea, no van a salir simplemente con una muda de ropa y listo, con lo que traían puesto, porque son esclavos. Dios se va a encargar de bendecir a este pueblo en la salida de la esclavitud. Y acá entonces podemos ver la gloria de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios y cómo Dios está cambiando, alterando completamente la vida de este pueblo. Lo que viene es increíble. Y uno podría pensar como llegaras a lo mejor de haber vivido en esa época y haber experimentado esa liberación de parte de Dios. Qué hermoso haber visto cómo eras esclavo y saliste a la libertad y eras pobre y ahora tienes las riquezas de Egipto. Qué tiempo más emocionante para ser hijo de Dios o qué momento histórico para haberlo vivido. Pero lo que Dios a nosotros, a ustedes y a mí nos ha dado, no son riquezas de este mundo y por tanto son mejores aún. Cuando Dios nos saca de Egipto, de nuestro mundo, de nuestro pecado, Dios no nos saca así como veníamos vestidos y listo. En Efesios, nosotros lo revisamos en el capítulo 1, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Mientras que a este pueblo lo está bendiciendo con grandes cosas, son todas materiales. A nosotros Dios nos ha dado algo mejor que bendiciones materiales. Nos ha dado la herencia que tenemos en Cristo. Es decir, que cuando Cristo venga a recuperar lo suyo y a tomar posesión de su herencia, este mundo que Él ganó, Él la va a compartir con nosotros. Dios a nosotros nos ha dado el poder que resucitó a Cristo de los muertos. Ese mismo poder está operando en ustedes y en mí. Y Dios nos ha dado la esperanza, dice Efesios. Una esperanza que no nos avergüenza, una esperanza que no se marchita, una esperanza que no se disminuye con el tiempo. Por tanto, a este pueblo Dios lo está sacando con riquezas. A nosotros Dios nos ha sacado de este mundo con riquezas también. Pero son mejores, superiores a las riquezas de este mundo. Son mejores que las riquezas materiales, porque a lo mejor Dios no nos sacó con las joyas de este mundo, a lo mejor Dios no nos sacó con las alhajas y los vestidos hermosos, pero Dios ha vestido nuestras almas con ropa limpia, resplandeciente. Ha puesto un nombre que nos da identidad, nos ha hecho partes de su familia, y por tanto si este pueblo iba a experimentar la bendición, nosotros hemos experimentado la mejor y verdadera bendición, a Cristo mismo. La que nadie puede. Entonces uno podría pensar, wow, qué emoción vivir ese tiempo, qué hermoso ser israelita en ese momento y despojar a los egipcios. Pero ¿saben qué? Ellos experimentaron esa bendición, pero nosotros hemos experimentado una mayor todavía. Sí. El Espíritu Santo mora en nosotros. Por tanto, Dios que nos ha venido a visitar, que se ha acordado de nuestro pacto con nosotros. Dios que nos ha visto en nuestra condición, sufrientes, tristes, angustiados, Dios nos viene a libertar y nos saca con toda la bendición. ¿Qué piensan sobre eso? Qué maravilloso en realidad. Algo dijiste, Ceci, pero se cortó. Espectacular. Habla nomás, espectacular. No, eso, porque es maravilloso en realidad pensar que el Señor, cuando uno ve esto y uno dice, en realidad ellos los bendijo con todas esas cosas, o sea, no pasó por alto
todo el trabajo forzado que tuvieron que hacer, todos los sacrificios, los dolores, sino que el Señor se preocupó hasta en esos detalles de sacarlos en riqueza, de liberarlos. En realidad uno ve la vida de uno y uno dice, el Señor es tan bueno porque a uno lo ha bendecido aún mucho más, como tú decías, con bendiciones espirituales que ni siquiera podemos todavía entender, que no son imaginables a nuestra mente, pero Dios nos ha dado eso. Entonces es algo tan grande, tan maravilloso que uno cada día atesora más el poder tener esa relación con el Señor y el no fallarle, o sea, tratar, así como uno falla todos los días y a cada rato, pero tratar de no perder esa comunión con Dios, Mm, que Él es demasiado bueno. mm. Amén. ¿Qué más piensan los demás? Además que la escritura nos llama a no afanarnos, porque dice que nuestra vida vale más que los pajaritos, porque Él se preocupa del pan nuestro de cada día. La oración del Mateo. Padre Nuestro que dejó el Señor como modelo es para que nosotros dependamos diariamente del Señor y no del recurso que nosotros podamos lograr humanamente. Por eso cuando somos probados en nuestra economía, el Señor nos enseña a vivir y a confiar en su provisión, porque Él nos llama a no afanarnos. Y el afanarse es devanarse los sesos porque ¿qué voy a hacer mañana? Sin embargo, Dios tiene el cuidado y el control de todas las cosas. Yo lo he aprendido a través de mi vida personal, no afanarme. Y me doy cuenta que la fidelidad de Dios es muy grande, porque no solamente nos bendijo con las cosas espirituales, que son las más grandes y que eso nadie nos va a robar. Las de aquí de la tierra posiblemente a nosotros nos puedan robar en algún momento, eso nadie lo sabe. Sin embargo, el Señor también se ocupa de cómo vivimos aquí en la tierra, del pan nuestro de cada día. ¿Sabe que hay cosas básicas para la subsistencia humana? El pan, el agua, a diario lo necesitamos, cubrir nuestro cuerpo, los zapatos. No estoy hablando de calidad, ni de oro, ni de piedras preciosas, estoy hablando de cómo Dios se ocupa a diario de nuestra vida, y Él en su soberanía, Él guardará nuestra vida, guardará nuestro corazón. Si Él se ocupa de toda la creación, ¿cuánto más de sus hijos? Entonces también podemos confiar en ese aspecto, la provisión de Dios a diario, el pan nuestro de cada día, el Señor nos va a dar. Él nos va a dar. Y de hecho, los misioneros que se van a lugares donde no conocen a nadie, sin embargo, no se mueren de hambre. Dios les sostiene, aunque a veces han muerto dramáticamente, pero para una resurrección gloriosa. Ese es el objetivo final con esas personas. Pero el resto de sus hijos, que de repente tenemos una vida común y corriente como toda la gente, el Señor dijo que nunca nos desampararía. Nos llama a no afanarnos, porque cuando nosotros nos afanamos, pecamos contra el Señor. Dios no quiere que pequemos en ese aspecto, sino que nuestra confianza sea plena en el Señor, porque Él dice, miren las aves de los cielos, no siembran, y ellos comen todos los días. Los lirios del campo, Salomón ni siquiera con todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Y a mí me llamaba mucho la atención que Salomón, estudiando la historia de Salomón tenía todos los días a 1500 siervos comiendo en su mesa diario. Y el Señor habla de Salomón, y uno ve la historia de Salomón como Dios lo bendijo tan abundantemente, pero sin embargo nosotros somos doblemente más bendecidos. Tenemos todas las bendiciones espirituales y Él nos garantiza que nos va a sostener hasta las canas. Así que eso a mí me anima mucho. Si mi padre y mi madre me dejaren, dice la Escritura, Habacuc, con todo me recogerá el Señor. Porque es Él que sostiene nuestra vida y sabe eso, uno se puede acostar y tranquilo. Porque ni siquiera depende de la economía de Chile. A mí me da mucha pena la gente común que no conoce al Señor, porque sí ellos tienen que preocuparse. Tienen que salir desesperadamente a las calles, buscar la forma de traer recursos a sus casas. Pero el Señor muchas veces a la casa nos viene a dejar. ¿Por qué? Porque el Señor es así con su pueblo, es fiel.
lo vamos a ver cuando veamos este pueblo, esa trayectoria por el desierto, nunca los desamparó, ni se les gastó los zapatos ni los vestidos. Entonces, nosotros podemos confiar en este Dios, es tan grande, es tan poderoso, si nos salvó del mismo infierno. A Él sea la gloria. Amén. ¿Alguien más que quiera compartir su reflexión Yo en torno a lo creo que hemos que revisado el día de hoy? a mí Sí, se me hace una verdad justo que hace que nuestros corazones puedan adorar la obra de Cristo, pensando en que justo cuando vino no solamente nos quitó nuestro pecado, ¿no? O saldó la cuenta, sino que justo puso toda la justicia de Él en nosotros. O sea, que no es una cuestión de, bueno, ya no eres culpable y te quito el castigo, sino que además derrama misericordia, bondad, y que Dios nos ve como si estuviera viendo a Cristo, es una cosa que uno sabe que es inmerecedor y que como constriñe el corazón pensando en nuestra condición y que aún así Dios nos viste, o sea, nos viste como de dignidad, de honor por la obra de Cristo. Creo que es muy lindo y es como pues un recordatorio, ¿no? O apunta a Cristo, justo no solamente ya dejas de ser esclavo, sino que te vas con posesiones. Creo que es una manera en que apunta al Señor. Súper, muy bien. ¿Alguna otra opinión o reflexión en torno a lo que revisamos el día de hoy? ¿Con qué se quedan? ¿Con qué se van? ¿Qué piensan sobre lo que Dios... sobre el carácter? Imagínate todos los comentarios, Felipe, ya se dijo todo. ¿Qué más vamos a decir, por favor? Son reflexiones personales. No se trata de ser novedoso, se trata de ser agradecido también y como compartir desde sus propias experiencias personales con Dios también. Creo que cada uno de nosotros resuena la palabra de Dios de maneras particulares y siempre eso es grato de escuchar y necesario también de la comunión con los hermanos. Sí. Sí. Estamos anonadados. Sin palabras. Sin palabras. Cuando tú describías, cuando hacía la descripción, a mí me pasaba que me daba como una suerte como de emoción, como que se me erizaban los pelos de los brazos, así, porque en realidad es como ser hijo de Dios es como un privilegio, es un privilegio que uno cuando lo reconoce y lo vive, uno quiere contárselo a muchas personas y de repente pasa que la recepción de estas buenas nuevas no son las que uno espera en relación a lo que le ha revelado el Señor a uno, ¿me entiendes o no? Y pasa que uno tiene que entender que el Señor tiene preparados los corazones en distintos tiempos para distintas personas en este mundo. La única misión de uno es promulgar el Evangelio, pero pasa que cuando uno conoce a este Dios de amor, en toda su dimensión, aunque inclusive nuestra mente es sesgada y finita, pero logra, digamos, dimensionar lo que Él te revela. A veces pasa que uno se lo quiere primero compartir a su familia y se encuentra a veces con un portazo. Y es doloroso porque tú con quien primero lo compartes con tu familia. Y pasa que tu familia no te escucha, no quiere escucharlo. Y ahí uno tiene que pensar en que el Señor tiene sus tiempos también. Y uno tiene que trabajar la constancia, la paciencia de seguir trabajando para el Señor sin mirar a las personas. Porque las promesas de Él son maravillosas. Lo que tú describes de lo que dice el Señor y saber que alguien que pagó por ti, por tu pecado, que murió y por amor, así es como ¿quién? ¿Cuándo uno pagaría por alguien que no conoce como ser humano? Sin embargo, el Señor Jesús lo hizo por nosotros. Él nos conocía, Él nos amó primero, Él entregó su vida por nosotros, y uno quiere compartir como todo esto y no
a veces ocurre que no, la recepción es como casi locura, estás loco, no, hay cosas mucho más triviales en las cuales confiamos que no es realmente el Señor. Es fuerte, y cuando tú lo describías, claro, uno sabe que estamos de paso en este mundo, que no, este mundo no, nosotros somos extranjeros en este mundo, ¿me entiendes? Y que eso, claro, te lo revela el Señor, todo te lo da Él, y uno lo quiere compartir con otros, pero a veces no es lo mismo, no recibes como, y uno quisiera ver como ese amor que uno le tiene al Señor así intenso, quisiera ver cómo decir, cuéntame más, dime más. Pero bueno, uno tiene que entender que eso es, son los tiempos del Señor y no los nuestros. Esa era como mi reflexión frente a las bendiciones que nos da el Señor, que nos alimenta, que no hay motivos para angustiarse, que no hay motivos para tener ansiedad, porque como decía Ana, el Señor alimenta hasta los pajaritos, o sea, ¿cómo no nos va a nosotros a proveer de bendiciones? O sea, deberíamos estar tranquilos, confiados, sin tener ansiedades, sin preocuparnos de cosas que son de este mundo, pero para Dios no, pues, Dios nos va a cuidar y nos va a proteger. Amén. Eso es, sí. Oye, ¿cómo se llama ella? Perdón, ¿cómo se llama la que habló? Gisela. Mira, lo que pasa que es justo lo que decía tu mamá, la Anita, y la Gisela, pero es que hay que entender que el ser humano vive ciego. A tientas en esta vida. Entonces, la persona que no conoce a Dios está ciego. Entonces, un ciego es imposible tratar de mostrarle algo con un color y tratar de explicarle un color si nunca lo ha visto el color. Entonces, eso le pasa a las personas que no conocen al Señor, y por eso que hay que orar por ellos y tener, sobre todo por aquellos que están cercanos a nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, no sé, las personas que están cercanas a nosotros, porque ellos en realidad no tienen el conocimiento, no han sido abiertos sus ojos espirituales como para entender, el entendimiento como para, no le ha sido revelado, entonces por lo tanto, y esa es obra de Dios, no es obra nuestra. Entonces nosotros que hacer es orar nomás y pedirle a Dios por ellos, pero confiar en que en su infinito amor Dios en algún minuto se va a revelar a ellos. Y si no es así, bueno, Dios es soberano, Dios hace como quiere, tampoco le podemos imponer a Dios. Uno ama a sus seres queridos y uno quisiera que todos llegaran al conocimiento del Señor, de la palabra de Dios y del conocimiento de Dios, de saber quién es Dios en realidad. Pero eso es voluntad de Dios y hay que entender y un poco, porque al principio yo oye, siento un ruido todo el rato de alguien, parece de alguien. Pero tranquila, se escucha bien, Ceci. Sí. Lo que pasa que, por ejemplo, yo me afanaba mucho porque no sabía o sea, sufría por mi familia, por las amistades, por personas que yo quería que conocieran al Señor y me sentía frustrada porque yo le compartía y no pasaba nada. Pero en realidad esa es obra de Dios. Nosotros lo único que tenemos que hacer es orar y descansar y confiar en Dios y que Dios va a hacer su voluntad, tampoco la nuestra, sino la de Él. Entonces, eso, debemos vivir agradecidos y confiados en el Señor, en que Él siempre va a hacer lo mejor. Y eso. Súper. Y sí, bueno, le doy gracias a cada uno de ustedes por comentar, por dar sus apreciaciones y sus reflexiones. Creo que evidentemente la palabra del Señor siempre nos redarguye, porque creo que cuando hablamos del juicio de Dios y hablamos de la disciplina del Señor, siempre es estímulo para la fe, es recordarnos que estamos en un camino que es serio, que servimos a un Dios que es real, que nos ve, que nos demanda amor y que nos demanda también rectitud. Y creo que es saludable para nosotros hablarnos así. No olvidar que Cristo pagó nuestro pecado y que tenemos la gracia de Dios, pero no tomar la gracia como una excusa para pecar, ¿cierto? Y olvidarnos que el pecado es serio. Y quisiera compartirles la última palabra que está en Romanos 12, 19, para redondear quizás esa idea. Dice así:
no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y lo que Pablo dice está tomando las palabras de Dios mismo cuando él dice que él es el que paga las maldades. ¿Y por qué lo digo? Porque creo que, sobre todo en los tiempos que nosotros estamos viviendo, el pecado nos hiere. Y el pecado nos hiere directamente o también indirectamente cuando vemos que hay maldad y sentimos que no hay justicia que frene esa maldad. Y yo creo que eso es algo que nos puede pasar también. Esa desolación, ¿cierto? Esa tristeza, esa angustia que viene cuando vemos que hay tantos homicidios, vemos la noticia y personas fueron agravadas. La otra vez veía un caso de un portonazo, un hombre que le robaron el auto y cuando lo estaban robando lo atropellaron y después atropellaron a su hija y después el auto lo quemaron y uno dice, ¿de qué sirvió todo eso? Es como, fue un daño irreparable a una familia completa y cosas así pasan todos los días y a veces veo videos en YouTube de personas que cuentan sus experiencias de abuso sexual, niños que han sido sometidos a estas redes de pedofilia, de hombres que tienen mucha plata y que los compran y los torturan y los venden. Y uno dice, Señor, ¿qué pasa ahí? ¿Dónde está la justicia en este mundo? Y eso produce dolor en el corazón. El caso de Ámbar, una muchacha que fue abusada, que fue descuartizada, y uno piensa, qué horrible vivir en este mundo y qué terrible y qué desconsuelo más grande, porque pareciera ser que no hay justicia y pareciera ser que nunca van a pagar las maldades. Recordar los juicios de Dios trae consuelo a nuestro corazón, porque aunque pareciera ser que el juicio es algo malo, en realidad es saludable, porque nos recuerda que nuestro Dios sí le importa lo que pase en la vida del ser humano. A él podría no importarle lo que nos pasa, podría dejarnos abandonados y listo, porque nosotros le dimos vuelta a la espalda, pero que él se tome la molestia, por decirlo de alguna manera, de traer juicio a este mundo y de traer santificación a sus hijos, nos muestra que nos ama y que no nos dejó libres al pecado, que no nos abandonó a las maldades de nuestro corazón. Y creo que eso también puede traer mucho consuelo a nuestro corazón, porque a lo mejor en este momento estamos sufriendo alguna injusticia y sentimos que no tenemos nadie que nos defienda, o podemos sentirnos completamente abandonados. Podemos llegar a creer a lo mejor como el pueblo de Israel, que estaba sometido bajo esta tiranía de Egipto. Piensen ustedes en las mujeres que perdieron sus hijos ahí, que vinieron los egipcios y se los arrebataron y se los tiraron al río. Piensen en el corazón roto de esa mujer que a lo mejor se fue y nunca más fue la misma. Que después viniera Dios y trajera estos juicios es también parte del consuelo, porque Dios sacia nuestro deseo de justicia. Y qué hermoso es saber que Él lo va a hacer. Y que esto aliente y anime nuestro corazón a seguir creyendo y perseverando. Si hemos llegado a pensar a lo mejor que estamos en un mundo donde Dios no interviene, donde no vemos su mano poderosa, como quizás acá en Éxodo, y sentimos a lo mejor que Dios no está ni ahí, no pensemos eso. Dios está mirando, está observando, está llevando la cuenta, y Él dice que va a pagar. Él va a castigar todo pecado, toda maldad, todo delito, todo asesinato, todo homicidio, toda violación, toda cosa que nosotros hayamos visto y aquellas que están ocultas, aquellos que hacen los grandes de nuestros países, los ricos de este mundo, que pareciera ser que hacen todo lo que pueden hacer y que nadie le va a decir nada, sepamos que Dios sí va a hacer, va a vengar, porque Él es justo. Y le podemos dar la gloria, y le podemos dar la honra, y lo podemos alabar por eso. Y por mientras, dejémosle a Dios. Entonces, si hemos tenido ganas de a lo mejor tomar la justicia en nuestras propias manos, a lo mejor hemos querido hacer las cosas, nosotros a lo mejor actuar con violencia, desquitarnos quizás, ¿cierto?, desde el enojo, como el mundo lo hace, la gente de acá en Chile, salir a la marcha, a romper, porque tengo rabia, porque este sistema me oprime, porque este sistema es injusto. Recordemos, no, Dios es justo, Él va a pagar. No actuemos con desconsuelo, no actuemos desde la frustración, no actuemos desde la ira, no actuemos desde la pena, sino que sepamos que hay consuelo en nuestro Dios y que Él escucha nuestro clamor, ve nuestra condición,
nos reconoce como sus hijos y va a venir a visitarnos. Él viene con juicio sobre este mundo y va a cobrar todas las injusticias de este mundo. Pero en nosotros hallaremos gracia porque estamos en Cristo. ¿Les parece que oremos al Señor para terminar por el día de hoy? Sí. Vamos a glorificar a Dios. ¿Hay alguno que le gustaría orar para terminar? Agradecer a Dios por lo que hemos estudiado. Les quiero dar la oportunidad, si alguno de ustedes desea hacerlo. El miedo, ¿no? Es como... Ya, pase mejor tú. Yo puedo orar. Yo voy a orar, yo quiero orar. Ahí. Ya, ahora la Gisela y después el Javi. Sí. Los dos. Sí. La Gisela y después tu Javi, ¿ya? Sí. Ahí. Gracias, Señor. Alabado Señor, te damos tantas gracias por este nuevo pasaje, Señor, de la Biblia, donde tú nos dejaste escrito esta carta de amor, Señor. Gracias por recordarnos día a día, Señor, cuánto nos amas, Señor, cómo nos provees, Señor, cómo trabajas día a día en nuestro corazón, Señor, y nosotros hay momentos, Señor, en que nos olvidamos, Señor, que no hacemos tu voluntad, Padre, te pedimos perdón por eso, Señor. Tu amor es tan grande, Señor, es tan infinito que ni siquiera en nuestras mentes podemos lograr dimensionar la forma en que tú nos quieres, Señor. Pero te damos gracias, Señor, porque nos tenías visto, nos creaste, Señor, nos conoces, hasta, dicen, nuestro cabello, la cantidad de pelo que tenemos, Señor. Y también nos preparaste, Señor, para poder algún día reconocerte como Señor y Salvador, Señor. Gracias por este pasaje de Éxodo, Señor, que pareciera que fueron tantos años atrás, miles de años atrás, y es lo mismo que hoy en día se ve, Señor. Pero nosotros estamos aferrados a ti, estamos dependiendo de ti en todo actuar en nuestra vida, Señor, y te pido que nos ayudes, Señor, a hacer tu voluntad, Señor, y entender que tú eres nuestro Señor, Señor, que tú eres quien guía nuestro andar, Señor, y solo llévanos, Señor, a hacer lo que tenga sentido en nuestra vida, que es promulgar el Evangelio. Para eso fuimos creados y dependemos de ti. Ayúdanos, anímanos, Señor, edifícanos, Señor, alimentanos día a día de tu palabra, Señor, para seguir llamando, Señor, a más personas y contarle quién tú eres, Señor. Te damos tantas gracias, Señor, por este grupo, Señor, y te doy las gracias también por Connie, que me invitó a participar, Señor, para seguir escuchando y leyendo tu palabra, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén. Amén. Bendito Dios, Señor, te damos gracias una vez más, Padre, por esta posibilidad que nos da, Dios, de poder congregarnos, Dios, como cuerpo, de poder aprender más sobre tu palabra. Gracias, Padre, Dios, porque este pasaje, Dios, nos recuerda y nos confronta, Señor, nos hace, Dios, conocerte más, Dios, nos hace entender, Dios, que a pesar de que vivamos injusticias, Dios, o adversidad en este mundo, Dios, tú estás mirando todo, Padre. Te agradecemos, Dios, porque eres un Dios justo, Señor, y porque somos tus hijos, Señor. Gracias porque tú también, Dios, perdonaste nuestros pecados, Dios, tú redimiste, Dios, de todas las faltas, Dios, que hemos cometido, Señor. Gracias porque tú, Dios, tuviste misericordia de nuestros corazones y de nuestros pecados, Padre, y tú perdonaste nuestras ofensas contra ti, Señor. Te queremos pedir, Dios, porque seas tú, Dios, dándonos de los frutos de tu Espíritu, Padre, y porque podamos, Dios, ser embajadores en esta tierra, Padre, en esta tierra de hostilidad, Dios, y de adversidad, Dios. Ayúdanos, Señor, a poder ser embajadores, Dios, a poder predicar tu palabra, Dios, y a poder actuar como tú lo harías en esta tierra, Padre, con justicia y con amor. Pedimos por aquellos que no pudieron participar hoy, Dios, porque seas tú guardando sus vidas, Señor, y también por quienes estamos hoy aquí, Señor, porque seas tú, Dios, guiando y conduciendo la vida de cada uno, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Bien, amigos, muchas gracias por conectarse. Un gusto, como cada domingo, verlos. Y si Dios quiere, nos volvemos a ver el jueves
para seguir estudiando Efesios, retomarlo. Amén. Ya no quedan más clases de diplomado, así que ya no tengo más grupo que hacer. Alabado Sí, qué bueno, que se acabó, estaba chato de ser diplomado. Me obligaron a tomarlo, no lo quise tomar. y vamos a precio. Además, vamos a tener precio. Así que eso, ¿cómo? ¿Qué dijiste? Después, ¿qué se vendrá después? Estoy expectante. Yo pienso que Romano sería bueno retomarlo, porque la vez que hicimos un proyecto maravilloso. de Romano quedó ahí inconcluso. Así que creo que sería un buen desafío. No sé si les explica, bueno, igual voy orándolo y pensando en otro, pero Romano es como bien... Es como el MIGA del Nuevo Testamento. Yo creo que los romanos son es porotos, así ya, todos con riendas, así, mazamorra y con todo. Igual es una buena... Muy bueno este el libro de Romano. Bien, pues amigos, hasta acá llegamos. Yo quería dar las gracias Sí, por las Delia. oraciones. Mi esposo está mejorando. Es un proceso largo, no se sabe cuándo lo operan. Él tuvo una operación en el colédoco y con infección, y está con antibiótico, anticoagulante, analgésico y un montón de cosas, pero está mejorando y posiblemente la próxima semana nos dicen si lo operan o no, o si no le van a poner una prótesis en el colédoco para expandir el colédoco, porque está muy, muy estrecho. Vamos a estar orando. Ya, Delia, muchas gracias por contarnos. Anda tú contando con nuestra oración, y también cuando necesites algo, avísanos en el grupo. Nosotros estamos atentos. Si necesitas ayuda en algo, no sé, pues, a lo mejor para los pasajes, no sé, se me ocurre cualquier cosa que tú necesites, tú ahí nos avisas. Nosotros con gusto igual ahí. Les agradezco mucho y estamos en paz, estamos tranquilos y él está mejorando. Así que estoy un poquito cansada nada más, porque ha sido trasnochar. Él está en el freak, en un lugar donde no lo puedo ver. No, es sumamente difícil por la pandemia, es súper complicado. Entonces, me ha sido súper complicado manejar los tiempos, llevarle cosas y todo eso. Pero he salido adelante gracias al Señor, y muchas gracias por las oraciones, porque el Señor te acompañe. De gran apoyo me ha sostenido. Qué bueno, gracias a Dios. Bueno, cuenta con nosotros, Delia, un abrazo bien grande para ti y para todos. Y un abrazo grande a todos entonces, pues nos vemos, si Dios quiere, el jueves. Estén muy bien, tengan muy buena semana. Muchas bendiciones. Gracias, bye. Gracias. Chao, bendiciones. Bendiciones.